volveremos a casa. ¿Extraña usted su casa? ¿Extraña tener aquellos cultos de alabanza y de adoración? ¿Sabes una cosa, iglesia? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios para conocer los tiempos. Los tiempos no son los mismos, porque tú y yo no somos los mismos. Esta noche voy a hablar de un tema que es necesario que tú y yo lo conozcamos. Y este mensaje de esta noche tiene 3 fines. Número 1, conocer a Dios. Es necesario darnos a la tarea de conocer a Dios. Lo segundo es quién tú eres en Dios. Y lo tercero, ¿cuál es el fin que tú tienes aquí en esta tierra? Hoy voy a hablar del potencial. Y para hablar del potencial, yo tengo que conocer quién es Dios. Voy a decir muchas frases en esta noche y quisiera que por favor tome nota. Te vas a enriquecer mucho. El aborto del potencial es la muerte del futuro. El potencial es una habilidad que no ha sido expuesta. Un poder reservado. Una fuerza que no se ha aprovechado. Una capacidad que no ha sido descubierta. Dones inactivos, talentos escondidos. ¿Qué puede hacer el potencial? Lo que puede hacer, pero que aún no se ha hecho. ¿Qué cosas cree usted que todavía usted no ha hecho? ¿A dónde puede ir que todavía usted no ha ido? Lo que puedes llegar a hacer, pero que todavía no lo has conseguido. Lo que tú puedes imaginar, pero que aún no ha llegado ese momento. Lo que tú puedes alcanzar, pero que todavía aún no lo has podido alcanzar. De manera que el potencial es la suma de todo aquello que usted es, que aún debe ser revelado. El potencial es un depósito que está esperando ser liberado al máximo. Usted es capaz de mucho más de lo que usted piensa, se imagina, es y hace en el presente. Repito esto.
Usted es capaz de mucho más de lo que usted piensa, se imagina, es y hace en el presente. Por favor, tome nota. Usted es capaz de mucho más de lo que usted piensa, se imagina, hace, es en el presente. Póngale mucha atención. Voy a ponerle un ejemplo. Quisiera que por favor me acompañaras al libro de Génesis. Capítulo 1, libro de Génesis. Comprenda qué es el potencial. Y mientras que usted llega a Génesis 1, en este capítulo Dios habla de la creación. ¿Y cuál fue lo que lo motivó a él para hacer esto? ¿Y de qué material usó para hacerlo? Levánteme su manita si me está escuchando bien, por favor. Gracias. Todo lo que Dios hizo tiene sentido. Todo lo que Dios hizo tiene una coordinación perfecta. Tiene una armonía perfecta. Dios no hizo las cosas a la aventura. Dios no improvisó para hacer las cosas. Dios se aseguró que todo tuviera una armonía, de manera que todo ser viviente creado por Dios fue bendecido con potencial. Todo lo que usted ve tiene potencial. Dios se aseguró de poner una semilla, y esa semilla tiene un fin. Versículo 12, por favor. Cada texto que voy a usar tiene una armonía con lo que voy a hablar y tiene que ver con usted y tiene que ver con conocer a Dios y tiene que ver con el propósito por el cual estamos en esta tierra. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semilla. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Dios se aseguró que todo lo que él iba a hacer, no lo iba a hacer para que se perdiera, sino para que se reprodujera. El fin de Dios era que todo tuviese semilla, para que eso a su vez reproduciera esa semilla según el fruto, según el árbol, según la planta. Por favor, en el mismo texto, pero en el versículo 28, por favor. Una vez de que Dios hizo eso, dice el versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos
y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Cada ser viviente creado por Dios fue bendecido con el potencial. Cuando Dios se aseguró que todo lo que había hecho tenía el potencial de la semilla, Dios se aseguró de bendecir eso que Dios había hecho. Todo lleva el sello de la bendición de Dios para cumplir un propósito. Dios plantó dentro de usted la habilidad para llegar a ser mucho más de aquello que es en este momento. Si usted cree que usted va a ser siempre el mismo, usted está equivocado. Dios a usted le puso el potencial para que usted fuera más de lo que usted ni tan siquiera se puede imaginar hasta dónde usted puede llegar. Al igual que la semilla, Dios se aseguró que usted tuviera ese potencial de la semilla. La mayoría del potencial que Dios le dio al nacer todavía permanece en su interior oculto. Quizás muchos no lo han descubierto todavía. Y en este tiempo donde estamos en casa, donde nos han restringido muchas cosas y nos han limitado a muchas cosas, estos momentos son buenos porque nos hacen pensar qué sentido tenía mi vida antes y qué sentido tiene ahora. ¿Por qué ahora yo no soy el mismo que antes? ¿Será acaso que esto está despertando en cada uno de nosotros lo que está oculto y que no nos hemos dado cuenta? ¿Será acaso que Dios está permitiendo estos momentos de soledad donde estamos a solas muchas veces en casa para descubrir cosas que ni tan siquiera podemos imaginar que están en nosotros? Todo tiene un porqué. Hay una fuente que controla todas las cosas. Por favor, tome nota de esto. Todo lo que fue, todo lo que fue y que es, se encuentra en Dios. Nada, absolutamente nada de lo que está a nuestro alrededor, nada está fuera que no tenga que ver con Dios y que tenga la esencia de Dios. Antes de crear cualquier cosa, solo existía Él. No había nada antes de Él. Así que Dios tenía todo dentro de sí mismo. El potencial de todo aquello que hizo y que quiso hacer y que seguirá haciendo está dentro de Él y lo puso en usted y lo puso en mí. Génesis capítulo 1, pero en el verso 1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él hizo que todo lo que existe saliera de Él. Aún el principio mismo se encuentra en Dios antes que ocurriera. Le voy a poner un ejemplo. Demos el caso de que el libro de Génesis no empezara en el versículo 1, sino que empezara en el capítulo 1, verso 0. ¿Cómo leería usted la escritura? Tome nota y se lo voy a parafrasear. Tome nota. Antes que hubiera un principio, existía Dios. Esto quiere decir que Dios pensó en hacer las cosas. Antes de una creación, hubo un creador. Dios estaba diseñando todo lo que él pensaba hacer. Antes que cualquier cosa fuera, Dios era. ¿Sí me estoy dando a entender? Si Dios existía antes del principio, entonces la historia se rige después de él. Vaya al libro de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan. Dios no comenzó cuando se inició el principio. Lo dice el mismo texto. Él era antes que el principio aconteciera. Verso 1 de Juan 1. En el principio, la palabra ya existía. Antes del principio existía algo y era su palabra. En esta noche vamos a votar un montón de argumentos que necesitamos, porque en los últimos tiempos se van a levantar filosofías extrañas que van a querer confundirnos a los hijos de Dios. Y tenemos que tener argumentos de peso que no nos hagan titubear, ni mucho menos desbalancearnos y sacarnos del camino. ¿Sí me estoy comunicando? Versículo 3. Todo aquello que conocemos en este mundo existe en Dios antes de que llegara a ser visto. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Dios fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me gusta este versículo. ¿Por qué me gusta este versículo? Porque nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir esto? Él es todo lo que aún no hemos visto. Aún Dios, escúchame esto, aún Dios está por hacer cosas nuevas y ni tan siquiera lo imaginamos cómo van a hacer esas cosas. Dije que aún Dios va a hacer cosas que ni tan siquiera ni imaginamos cuáles son y cómo son. Cuando describimos esta característica de Dios, decimos que es omnipotente. Déjeme descifrarle esta palabra. Omnipotente significa siempre. Omni significa
siempre. Y potente quiere decir lleno de poder. Omni, siempre. Y potente, lleno de poder. ¿Sabe qué significa eso? En él se encuentra todo el poder. Siempre puede hacer más de lo que ya ha hecho. ¿Sabe qué significa eso? Permítame darle un ejemplo. Vuélvame a ver. Escúchame esto. Cuando una ensambladora de carros inventa un diseño de un carro, la ensambladora no solamente se asegura hacer el carro. La ensambladora se asegura que el carro que va a hacer tenga los repuestos genuinos, no genéricos. En otras palabras, la ensambladora ensambla el carro, pero también ensambla todos los repuestos que ese vehículo va a necesitar originales. Ahora, si lo aplicamos esto a Dios, si ya Dios hizo, Él puede hacer aún más de lo que ya hizo. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios tiene cosas nuevas reservadas para lo que usted y yo necesitamos si necesitáramos un milagro extraordinario y sobrenatural. Porque en Él está todo el poder. Él es el omnipotente. Yo quiero que usted confíe en el omnipotente. Tú no estás, escúchame, en las manos de cualquier Dios. Dios se aseguró de que usted, hijo, hija, esté asegurado en las mejores manos. Ahora escúchame esto. ¿Cuál fue el proceso de la creación? Esto me gusta. Primero, tome nota. Planeó qué deseaba hacer. Segundo, decidió qué clase de sustancias iba a necesitar para hacer lo que él pensó hacer. Segundo, le habló a la sustancia que iba a necesitar para hacer lo que él pensó hacer con la sustancia. Y cuarto, exactamente como lo pensó y lo creó, así fue. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Génesis capítulo 1, verso 11, por favor. Cuando Dios quiso hacer las plantas, Dios le habló a la tierra, su sustancia. Póngale mucha atención, porque era la sustancia que Dios iba a necesitar para hacer la planta y que brotara la planta. Versículo 11, por favor. Miren lo que dice. Después Dios dijo que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semilla. Estas semillas producirán a su vez, ojo, la misma clase de plantas y árboles de los que provinieron. De eso fue lo que sucedió. Dios no le habló a la planta. Dios le habló a la sustancia y le declaró una palabra. Le dijo a la tierra, brote vegetación.
la sustancia. Escúchame esto, porque esto es fino. Versículo 24. Cuando Dios quiso hacer los animales, Él le habló a la tierra. Versículo 24. Entonces Dios dijo que la tierra produzca. ¿Dice esa palabrita su Biblia? Por favor, subráyela, porque se la voy a explicar. Produzca en griego es topset. Y topset significa fabricar, hacer que exista. O sea que la sustancia que le dio forma al animal fue la tierra. Dios le habló de nuevo a la tierra, el versículo 24. Y dice que produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Le pregunto yo a usted, ¿aborrece Dios la mezcla o la clonación? ¿Respalda Dios acaso la clonación? Acompáñame al libro de Levíticos. Del por qué la sabiduría de los hombres necesita ser regulada. Porque la ciencia aumentará en los últimos tiempos, pero no para bien. Escúcheme, no para bien. Porque si bien es cierto, la ciencia está ayudando mucho, pero también está yendo en contra de lo perfecto de Dios y está en desarmonía con el principio eterno que Él viene estableciendo las cosas. Entonces dice el libro de Levíticos capítulo 19, verso 19. ¿Lo tienen? Obedezcan mis leyes. No crucen animales de diferentes razas. No siembren en campos mezclas de diferentes clases de semillas. Dios lo prohíbe. Y la ciencia está haciendo de las suyas. Pero lo que no nos estamos dando cuenta nosotros es que la ciencia está irrespetando lo perfecto de la armonía de Dios. En unas cosas se avanza, pero en otras cosas se irrespeta la perfecta voluntad de Dios. Esto es delicado. Génesis 1, verso 20. Los peces salieron del mar cuando Dios habló. La sustancia. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. El sol y la luna y las estrellas tienen su sustancia. Génesis 1, verso 14 al 17. Entonces dijo Dios que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Verso 15. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces. La más grande
para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Todo apareció cuando Dios le habló a la sustancia, el material que Dios iba a necesitar para hacer las cosas. Todo tiene una armonía. Todo tiene un porqué. Y todo tiene un elemento de partida cuando Dios hizo las cosas. Todo para Dios tiene sentido. Ahora, quiero llegar a la parte más delicada de esta noche. Dios le dio a usted potencial. Le vuelvo a repetir esto. Dios a usted le dio potencial. Usted puede operar como lo hace Dios. Escúchame esto. Génesis 1:26, por favor. Dios nos creó, ¿con qué fin? ¿Para qué Dios se molestó en hacernos a la imagen y semejanza de Él? Todo lo que vimos anterior tiene una armonía perfecta. Todo tiene su sustancia, parte de una sustancia. Dios bendijo esa sustancia. Dios le habló con la autoridad a esa sustancia para hacer lo que hoy vemos. Las plantas, los árboles, los animales, las estrellas, etcétera. Todo tiene una sustancia y todo tiene un porqué. Pero ¿para qué hizo Dios todo esto? Ahora viene lo esencial. Ahora viene lo que se le puede dar sentido a comprender del por qué Dios trabajó con esa armonía tan perfecta para hacer las cosas que para Él solamente son cosas, sí, que van a tener un porqué para usted y para mí. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Subraye esa palabra semejanza. ¿A cuál sustancia le está hablando aquí? ¿De dónde viene esta sustancia? Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagínense cuando Dios declaró esa palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de semejanza, lo hizo. Imagínense los átomos, las moléculas, los protones, neutrones, electrones, los genes, el ADN, cualquier elemento que tiene que ver con usted y conmigo, en ese momento cuando el todo suficiente, el omnipotente declara esa palabra, todo empieza a activarse y todo empieza a tomar una forma y una armonía para hacer algo perfecto. En otras palabras, usted. Póngale mucha atención, porque esto tiene sentido lo que le estoy hablando. Ahora, esta palabra hebrea, traducido al español, esta palabra semejanza, significa operar como, no parecerse a. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se preocupó porque usted se pareciera a Él, sino más bien
que usted y yo operáramos como Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Levántame su manita, si me está entendiendo. La preocupación de Dios no era hacerlo a usted y a mí igual a Él. Porque aquí no necesitáramos mucho que nos pareciéramos a Él si no estamos operando como Él. El mundo necesita ver un poder como el de Él. Porque el mundo nos está sometiendo en vez de la iglesia someter al mundo. Póngale mucha atención, mi amada iglesia, porque el diablo es astuto. El diablo está sometiendo a la iglesia en silencio y estratégicamente, y no nos hemos dado cuenta olímpicamente de que nos están sacando de la función que debe tener la iglesia para el mundo y en el mundo. Entonces muchas veces nos hemos dado, óigame, a la tarea, ¿sí?, de poner caritas de santos sin poder de santo. Le voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo está en el libro de Lucas. Si usted quiere, me acompaña al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 9. En el capítulo 5 del libro de Lucas, encontramos dos textos extraordinarios del llamado que le hicieron a Pedro. ¿Sí? Versículo 10 y versículo 11. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Póngale mucha atención. Hombres sin letra, hombres sin estudios, dice algunas versiones, hombres del vulgo que no tenía mucha importancia porque la pinta lo de menos, pero tenían algo. Y esto es lo que yo quiero que usted vea en esta noche. ¿Para qué parecernos a Dios si no operamos en el poder de Dios? Capítulo, por favor, vaya al libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Dígame cuándo llegó. Versículo 32. Mira aquí lo que se despierta. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. He aquí lo que se despierta. Póngale mucha atención. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Y para qué se levantó? Mira lo que dice versículo 35. Y le vinieron y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Wow.
¿Sabe qué significa esto? Que el Omnipotente puso esencia en usted y en mí para que hiciéramos las cosas que Él nos hizo que hiciéramos. Esto es potencial. Esto es lo que la iglesia no ha descubierto y que necesita descubrir. El poder de Dios actuando en hombres comunes y corrientes para manifestarle al mundo quién tiene la última palabra. ¿Sí me estoy dando a entender, mi amada iglesia? Esto es poder. Esto es potencial. Cuando una persona como Pedro, una persona que se dedicaba a la pescadería, ese era su trabajo. Nunca se imaginó lo que Dios tenía para él, lo que él podía hacer en las manos de Dios si le creía. Usted no es lo que usted se imagina que usted es ahora. Usted es lo que Dios quiere que usted sea, si usted le cree. ¿Sí me estoy dando a entender? La iglesia necesita despertar este potencial que Dios se lo dio y que está oculto en usted y en mí. Cuando Dios creó a los seres humanos, Dios se habló a sí mismo. Tú y yo tenemos la esencia de Dios. ¿Cómo van a decir aquellos que dicen ser letrados y que tienen maestría y que tienen un estudio muy avanzado, decir que nosotros venimos del mono? ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas se siga manteniendo un pensamiento de que nosotros descendemos del mono? Si Dios se habló a sí mismo. Imagínense, Dios se habló a sí mismo para crear al ser humano. Escúchame esto, porque esto es muy importante. Usted nació de Dios porque Dios planeó que los seres humanos fueran espíritu, así como su creador es espíritu. Su esencia, su potencial es espiritual. Usted tiene que despertar la parte espiritual que está dormida y que el mundo no quiere que usted la despierte. El día que la iglesia se despierte, los destinos de las naciones cambiarán. El destino de las familias cambiarán. Los matrimonios cambiarán. ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros que están dormidas y creemos que así tiene que ser. Tu esencia es espiritual. Si tan solo usted supiera quién tú eres, si solo supieras lo que puedes hacer, si tan solo pudieras darle la oportunidad a Dios de que te use al nivel que Dios quiere usarte. Se me viene el pensamiento cuando Dios envía a Samuel para que unja el próximo rey de Israel. Inmediatamente, esto está en el capítulo de Primera de Samuel, capítulo 16. Cuando llega Samuel y ve a todos los hijos de Isaí, al primero que se le ocurrió ver fue al más grande y al más parecido a su ojo natural. Mi amado,
el potencial no está a despensas de todos los ojos. En otras palabras, el potencial no está expuesto en la vida externa de un hombre o de una mujer. El potencial está en la parte interna que muchos no lo ven, pero que Dios sí. Y fue cuando Dios lo corrige y lo direcciona y le dice, no mires a tu parecer, porque el mundo está viendo así a la iglesia. La iglesia, mi amado hermano, tiene que tener un carácter y un carácter definido como Él es definido. La iglesia no puede titubear en que el mundo designe lo que tiene que hacer con usted y conmigo. Y Dios dijo, no mires eso porque no es. Yo miro el corazón. El potencial, mi amado hermano, está oculto y necesita ser descubierto. Tome nota de esto. La fe no es un salto a la oscuridad, es caminar en luz. Repito, la fe no es un salto a la oscuridad, es caminar en luz. La fe no es adivina. La fe no es adivinar. La fe es saber algo con certeza. El mundo, escúchame, el mundo puede estar a ciegas en el conocimiento de los tiempos, pero la iglesia no. La iglesia tiene la facultad dada por Dios para operar como Él, como lo estaba haciendo aquella tribu de los hijos de Isaacar que olfateaban los tiempos. La iglesia tiene que saber los tiempos en los que está pasando estos momentos. Porque no es un asunto de adivinar, es un asunto de tener certeza por qué están sucediendo estas cosas y para qué están sucediendo. Escúchame. Dios a usted y a mí nos hizo para operar en la dimensión de la fe. Lo formó para que crea lo invisible que puede transformarte en algo visible. En otras palabras, la iglesia no puede andar a tientas. La iglesia tiene que ir con la certeza y la seguridad hacia dónde va y por qué va. La iglesia en estos tiempos no puede improvisar. La iglesia tiene que tener dirección y certeza hacia dónde va. La Biblia dice en Romanos, capítulo 1, verso 17, el justo por la fe vivirá. Usted no necesita plata. Usted lo que necesita es fe. Dios a usted lo diseñó para vivir en la dimensión de la fe, porque la fe mueve cualquier cosa y atrae cualquier cosa. La fe atrae el dinero, pero el dinero apaga la fe. Si usted no tiene, escúchame, el carácter de Cristo para definirse qué es más importante, cuidar el dinero o alimentar la fe y hacerla crecer. Escúchame, mi amada iglesia.
Quiero concluir con esto. Usted puede hacer lo que quiera. Usted fue diseñado para hacer lo que usted quiera. Pero nosotros no hemos entendido quiénes somos en el reino de Dios. ¿Cuál fue el potencial que Dios puso en nuestro interior para que esto sea algo, una explosión de acción y que glorifique su nombre? Óigame, escucha esto, la capacidad de imaginar, planear, crear y hacer que cualquier cosa que llegue se hace realidad. Y esto lo dice la Biblia en Marcos 9:23. Yo quiero que usted me acompañe. Usted puede llevar a cabo las cosas increíbles e imposibles. Al que cree, no el que tiene plata, no el que tiene estudios. Y no digo que eso sea malo, por favor, no me malinterprete. No me malinterprete. Porque hoy mucha de la que dice ser iglesia lo sostiene el estudio o lo sostiene la plata, pero no la fe. Y la Biblia dice, escucha lo que dice la Biblia, al que cree todo le es posible. El potencial que usted tiene, Dios se lo puso para que usted opere en la misma dimensión de él. Usted puede hacer que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Dios no va a venir a cambiar las cosas. Dios espera que usted cambie las cosas. Déjeme ponerle un ejemplo para terminar con este ejemplo. Quisiera que por favor me presten mucha atención para terminar con un buen ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 33 del libro de Éxodo, hay un ejemplo clásico de la relación que Dios tenía con Moisés. Dígame cuando llegó. Éxodo 33. Mira lo que dice el versículo 14. Quiero concluir con esto. Y él dijo, Éxodo 33, verso 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Déjeme decirle esto. Escúchame. Póngale un dedito a ese texto y vaya conmigo a Mateo 28, por favor. Mateo 28. Quiero concluir con esto. Verso 20. Mateo 28, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora yo le quiero hacer hasta una pregunta. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios iba delante de Moisés. La nube le tapaba del sol y la llama de fuego en la noche le alumbraba el camino.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando la nube se movía, era porque la presencia de Dios se movía y Moisés tenía que ir detrás de la presencia de Dios. Dios era el que marcaba la pauta a Moisés. Dios guiaba a Moisés. Pero en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Ya Dios no va delante de nosotros. Nosotros vamos delante de Dios y Él viene detrás de nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Escúchame esto, porque esto puede sonar raro. Déjeme decirle algo. En el antiguo, déjeme decirle, en el antiguo yo voy. En el nuevo yo estaré. Yo voy. Yo estaré. ¿Qué quiere decir esto? Si Él va conmigo, yo tengo que seguirlo. Pero si Él dice, yo voy a estar, esto quiere decir que cuando yo me muevo, Él se mueve. Que cuando yo me detengo, Él se detiene. Que cuando yo opero en el poder de Él, Él me respalda porque Él está conmigo. ¿Sí me estoy dando a entender? La iglesia no ha interpretado los tiempos. Hoy Dios me da la libertad que yo opere con el poder que Él me facultó. Él me dio el poder para poder interpretar los tiempos de lo que está sucediendo hoy. Mi amada iglesia, despertemos. Despertemos de lo que está sucediendo para saber interpretar y sabernos mover con el poder que Dios nos ha dado. Yo quiero pedirle, por favor, si usted cree este versículo, yo le quiero pedir a usted, póngase de pie. Si usted cree este versículo que le voy a leer. Marcos capítulo 11, verso 24, y con eso concluyo. La Biblia dice, Marcos 11, 24, por tanto, he aquí el por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Usted tiene el poder de atraer todas las cosas si tú crees. Usted puede recibir cualquier cosa que pida si tú crees. Todas las cosas están a tu y a mi disposición. Levántame tu mano derecha y quiero orar por ti. En ti hay un poder inimaginable. En ti hay una facultad inimaginable. En ti hay una forma de pensar mucho más de lo que usted se puede imaginar que usted es capaz de hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo me dirijo, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Yo me estoy dirigiendo, Señor, a las familias que hoy tengo al frente a través de este medio virtual. Señor, tú eres el Dios que trasciende los tiempos. Tú eres el Dios que trasciende, Señor, aún este medio, Señor, y llega a cada hogar, a cada familia, a cada persona, a cada ser viviente que está ahí, Señor, frente a la cámara. Señor, en esta noche decreto, Señor, que algo sobrenatural va a activar el potencial que está en mi hermano o en mi hermana y que todavía aún no se ha despertado. Pero que en esta noche, Dios,
por decreto del cielo y por el poder que tiene tu palabra, Señor, yo la declaro, que el potencial que está en mi hermano hoy se activa, Dios, para que todo lo que pidan en oración, creyendo, Señor, lo recibirán. Porque el cielo está a la disposición de una iglesia que decide caminar en pos de lo supremo. Señor, ya basta, Señor, de que nos controlen, porque hemos perdido la facultad de controlar. Pero hoy, Señor, no ir respetando a las autoridades, pero sí respetando al reino de las tinieblas. Señor, porque tu palabra dice que nosotros nos tenemos que someter a las autoridades que tú pusiste en esta tierra. Y nosotros como hijos tuyos nos sometemos a la autoridad que tú has puesto a través de los hombres. Pero yo no me someto a ninguna autoridad espiritual del reino contrario al tuyo. Señor, en esta noche, por decreto del cielo, te pido, Dios, despierta el potencial para saber interpretar y moverme en estos últimos tiempos. No más confusión, no más duda y mucho menos temor. Que tus hijos entren en la dimensión del Espíritu y operar en el Espíritu. Para que toda obra de las tinieblas quede sin efecto, retroceda y se desminuce toda obra inmunda que sea lanzada en contra del pueblo de Dios y de los de fuente de bendición. Por decreto declaro en esta noche, Dios, que el poder de la gloria del todo suficiente, del omnipotente, el que está lleno de poder, Señor, que hoy, Señor, señale a cada miembro y active hoy lo que está dormido en ellos, para que empiecen a ver y cruzar el umbral a lo sobrenatural. En el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido en esta noche. Que así sea. Amén y amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo bendiga cada vida ahí donde se encuentre, en el poderoso, glorioso y majestuoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido. Amén y amén.